Veamos que esta es una enfermedad frecuente, es una enfermedad prevenible, tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios y limitación del flujo aéreo persistente por exposición importante a partículas o a gases nocivos. Es la tercera causa de muerte en todo el mundo en el año 2020. Y aquí, por ejemplo, les quise traer esta diapositiva porque dentro de las 10 principales causas de muerte de 2016, pues ustedes pueden observar que la tercera causa, como habíamos platicado, proyectada para el 2020, pues no había cambiado, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y como habíamos platicado al principio de la clase, pues es por personas que inhalan cantidades de humo, cigarrillo, biomasa y algunas otras sustancias que son tóxicas al pulmón. Hay algunos factores de riesgo, ¿verdad? Como ya lo platicamos, humo de tabaco, también la exposición laboral, ¿verdad? A partículas orgánicas e inorgánicas. La contaminación también es importante, es la contaminación de interiores y la contaminación ambiental. Estos son factores de riesgo en cuanto a partículas, pero también tenemos algunos otros factores de riesgo, pues algunos otros. La genética, por ejemplo, el sexo, la edad, infecciones respiratorias frecuentes, asma, hiperactividad bronquial, digamos, hay personas que han sido toda la vida tratadas por asma o por hiperactividad bronquial, pero que estos pacientes no llevan un tratamiento adecuado porque no quieren o porque no se les da lo correcto. Bronquitis crónica, personas con bronquitis crónica, y la situación socioeconómica, que es otro factor de riesgo importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que no tienen chimenea, que usan biomasa y que entonces están en contacto importante con estos gases nocivos. El envejecimiento de la población lo ponen también como un factor de riesgo. Muy bien, veamos entonces este pulmón, que es un pulmón, es un corte macroscópico, ¿verdad? Y este corte es de 6 centímetros, ustedes lo ven un poquito más a lo mejor. Es un corte macroscópico y vemos entonces las lesiones, el humo y las lesiones macroscópicas de este pulmón enfermo. Nosotros tenemos, digamos, con los pacientes con factores de riesgo, pues hay algunas alteraciones fisiopatológicas y vamos a ver en qué consiste. Bueno, primero tal vez valdría la pena que volviésemos a repasar el tabaco, los agentes biológicos, los gases, ¿verdad? Y todo esto da una respuesta inflamatoria de las vías respiratorias, principalmente el parénquima pulmonar y la vasculatura pulmonar. Hay un proceso de lesión y reparación constante. Hay liberación de proteínas y proteinasas, ¿verdad? Importante. También hay algún grupo de pacientes que pueden tener deficiencia de alfa-1 antitripsina. Todo este proceso de lesión y reparación, formación de tejido cicatrizal, engrosamiento de la pared de los vasos, liberación de mediadores inflamatorios, nos va a dar como consecuencia todo esto un estrechamiento de la luz de la vía aérea respiratoria. Al estrecharse la vía aérea, vamos a tener una limitación del flujo de aire. Y entonces vamos a tener
unos cambios estructurales. Y también podríamos mencionar que podemos tener un EPOC tipo bronquitis crónica y un EPOC tipo enfisema. ¿Cuál es el EPOC tipo bronquitis crónica? Bueno, es aquel que tiene mucha inflamación y exceso de moco. Por su nombre, ¿verdad? Lo dice. Hay un EPOC tipo bronquitis crónica. Y también tenemos aquí una diapositiva donde vemos que este es un bronquio sano, ¿sí? Ustedes lo miran, pero aquí tenemos un bronquio estrecho y con exceso de moco. ¿Por qué? Por el exceso de inflamación. Entonces, esto es lo que constituye la inflamación y lo que se llama bronquitis crónica. O sea, este es un EPOC tipo bronquitis crónica. Su lesión está en los bronquios, ¿verdad? En los bronquios un poquito mayores. Ahora, el enfisema, el EPOC tipo enfisema, hay destrucción de las membranas alveolares, son estructuras mucho más pequeñas. Si ustedes lo miran aquí, este es un alveolo sano, son alveolos sanos, aquí hay muchos alveolos y están sanos. Pero en el enfisema se destruyen las membranas alveolares. Y vean ustedes cómo están entonces los alveolos, que estos ya no son sanos, ¿verdad? Entonces esto es lo que a este nivel existe la lesión a nivel de las membranas alveolares. Entonces, el EPOC tipo enfisema es el que va a destruir las membranas alveolares. Y el EPOC van a tener como resultado aumento de la producción de moco, como lo vimos en los dibujos, e hipersecreción bronquial, ¿verdad? Esto va a causar una oclusión de la luz de la vía aérea pequeña. Y entonces vamos a ir al final a producir una limitación de flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Luego, la inflamación de la pared de los bronquios y de los bronquiolos va a producir un estrechamiento de la vía aérea pequeña y va a dar como consecuencia también limitación del flujo aéreo. Y este que es un poquito más azul, todo este cuadrito que es un poquito más azul, es lo que es la fisiopatología entonces de la bronquitis crónica. El más pálido, vamos a ver qué sucede. Hay destrucción de las paredes de los alveolos. Hay un aumento de los espacios aéreos de los bronquiolos terminales. Y hay una disminución del tejido elástico del pulmón. ¿Se acuerdan por qué? Porque se recuerdan que destruye la pared de los bronquiolos, de los alveolos, ¿verdad? Entonces hay una disminución del tejido elástico del pulmón. Y esto nos va a dar enfisema pulmonar. Ahora, sabiendo la fisiopatología de esta patología, de esta enfermedad, veamos cuáles son los síntomas del paciente. Recuerden ustedes que los síntomas son los que nos cuenta el paciente, es decir, sus datos subjetivos. Y entonces, en esta patología, los pacientes pueden quejarse de disnea, de tos, de producción de esputo. Perdón. Muy bien. Y entonces, al examen físico, por ejemplo, pudiéramos encontrar entonces un paciente, vamos a regresarnos un poquito, un paciente con disnea, es decir, ustedes lo ponen a caminar y mira que él se fatiga,
tiene cianosis, podría tener aleteo nasal, tiraje intercostal. Y a nivel de pulmones, pues ustedes podrían encontrar, depende, si el paciente es bronquítico crónico, podrían encontrar sibilancias, roncus, y que cuando ustedes lo examinan, fácilmente el paciente tose y saca secreción. Esputo, ¿verdad? Esputo espeso, puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser blanquecino, ¿de acuerdo? Y los pacientes que tienen un EPOC tipo bronquitis crónica son pacientes gorditos, un poquito obesos, ¿verdad? Están abotagados, se llama, es una coloración como rojita de sus mejillas, de las escleróticas. Este es el paciente tipo bronquítico crónico, o sea, un EPOC tipo bronquitis crónica. Si es un paciente con EPOC tipo enfisema, es un paciente delgado, es un paciente que pudiera tener cianosis, que pudiera tener disnea, es delgadito, y que ustedes al examen clínico podrían encontrar sibilancias, igual que en el bronquítico crónico van a encontrar roncus y sibilancias. Aquí también van a encontrar sibilancias, podría ser que encontraran roncus, o podría ser que el murmullo vesicular estuviera bastante disminuido, pero eso va a depender del momento que ustedes evalúan al paciente. Y entonces, si nosotros tenemos un paciente con estos síntomas y con los signos que platicamos al examen físico, pues es posible que ustedes le quisieran pedir una placa de tórax, es importante, y una espirometría. Y entonces la espirometría es una prueba de la cual vamos a platicar en las clases que vienen. Es una prueba de función pulmonar que va a medir el FEV1 y el FEVC. El FE1 es el volumen expiratorio en un segundo y el FBC es la capacidad vital forzada o el CBF, como ustedes quieran verlo, capacidad vital forzada. Esto es lo que va a medir la espirometría. Es muy importante para poder confirmar entonces el diagnóstico de EPOC. Y más adelante vamos a platicar de espirometría para que ustedes puedan entender un poquito más ese tema. Quisiera saber si hay alguna duda o comentario hasta el momento, doctores. Pues estoy solita, ¿no? ¿Verdad? No, doctora. No, Muy doctora. bien. ¿No? Muy bien. No, doctora. Ok, Todo bien, vamos bien hasta aquí, ok. Muy bien, entonces vamos a platicar. 109 estudiantes hay nada más y somos ¿cuánto? 68, 67, ¿verdad? Entonces sí, deberíamos entrar un poquito más a las clases. Ok, entonces tenemos aquí la espirometría, vamos a hablar de ella más adelante. Esta es una espirometría también, donde vemos una curva de flujo-volumen y una curva de tiempo-volumen también, que ya lo van a entender mucho más cuando hablemos de espirometría. Esta es una espirometría normal, ¿verdad? Fíjense que la capacidad vital forzada está en 109. El FEV1, o sea, el volumen expiratorio forzado en un segundo está en 108. El porcentaje del FEV1 está en 99 y el PEF o el FEF 2575 está en 86. Es decir, todos los valores arriba de 80 son normales, o sea, esta es una espirometría normal. Y aquí dice, ¿esta espirometría es compatible con EPOC? No, ¿verdad? Porque está mal hecha. Yo pienso que está bien hecha, pero no es compatible con EPOC porque es normal, pero ya van a entender esos numeritos cuando demos la clase de espirometría, ¿de acuerdo? Estas son
curvas de flujo-volumen. Esta es una curva, una curva de época. Vean ustedes la normal, es aquí y es acá. Pero vean esta, tiene la pancita hacia adentro, ¿verdad? Está toda delgadita con la pancita hacia adentro. Esta es una curva que ustedes pueden ver y que pudiera sugerirles época. Bueno, ¿para qué sirve entonces la espirometría? Aunque vamos a hablar más adelante de ella. Bueno, nos ayuda a confirmar el diagnóstico, nos ayuda a ver si hay limitación de la vía aérea, ¿verdad? Hay limitación de aire de la vía aérea. Y también nos ayuda para que nosotros evaluemos el riesgo de exacerbaciones. Exacerbación, ¿qué quiere decir? Que es un paciente que tiene EPOC, pero que en un momento dado se infecta y tiene una agudización. Eso es una exacerbación. Se agudiza, tiene una infección, empeoran sus síntomas, ¿verdad? Porque el paciente puede estar muy bien, tranquilo, aunque tenga un poquito de disnea, puede hacer sus cosas, estar en su casa, pero en el momento que tenga una infección pulmonar, ya sea una neumonía, una bronquitis aguda, lo que ustedes quieran, podría ser que este paciente entonces se exacerbara, se exacerba, se infecta, empeora, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la espirometría sirve para clasificar a nuestro paciente, ¿sí? Se hace una espirometría y se hace una postbroncodilatador y se divide el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada. Y esta división, si está menor de 0.7 o, si ustedes quieren, del 70%, que es lo mismo, 0.7 o 70%, este paciente va a estar obstruido, va a tener una obstrucción. Ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de espirometría. Pero si nuestro paciente en una espirometría postbroncodilatador tiene esta relación de 0.8 u 80%, que es prácticamente normal porque está igual o mayor de 80%, y se recuerdan que aquí dijimos que todo lo arriba de 80% era normal, ¿verdad? Entonces, este paciente tiene EPOC, le hacemos una espirometría postbroncodilatador y su índice de esta división es 0.8, o sea, 80% del predicho. Pues este paciente, perdón, este es del FEB1, disculpen, solo el FEB1, no de la división. Es solamente del FEB1. Si el FEB1 es igual o mayor de 80, ¿se puede explicar aquí? Este es el FEB1. Este señor tiene 108, está muy normalito. Pero si nuestro paciente con EPOC tiene un FEB1 arriba del 80%, es la clasificación GOLD 1. Si el FEB1 de este señor tiene entre 50 y 79%, ¿sí? Es un GOLD 2. Si este paciente, el FEB1 de este paciente, tiene 30 a 49, es un GOLD 3. Y si este paciente, otro paciente, tiene un FEB1 por menos del 30%, este paciente es un GOLD grado 4. Entonces tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Por ejemplo, dando esta explicación, ¿qué grado tiene este paciente? Digamos que tenga EPOC, le hacen ustedes una espirometría, es igual o arriba de 80%. ¿Qué grado de obstrucción o a qué nivel o qué tipo de clasificación, qué GOLD le damos a él? ¿Alguien que me quiera decir? Gold 1, doctora. Exacto, un Uno. GOLD 1. Porque un paciente con EPOC puede tener esta espirometría perfectamente. Tiene un FEB1 arriba del 80%. Tiene 108. Entonces es un GOLD 1. ¿De acuerdo? Pero si tuviera 30%, tuviera un GOLD 4. ¿Verdad? Muy bien.
También está esta tablita que clasifican a los pacientes si si está en A, si es B, si es C o es D. Si está en el grupo A, B, C o D. Pero esto es solo para las exacerbaciones. Por ejemplo, si por ejemplo este paciente tiene más de 2 hospitalizaciones al año, está en el grupo C o en el grupo D. Si nuestro paciente no tiene ninguna hospitalización, puede estar en el grupo A o el grupo B, ¿sí? Pero va a depender de si la escala de disnea de la MRC es entre 0 y 1 y un CAT menos de 10. Este es un formulario de preguntas que tiene varias preguntas y tiene una puntuación. Esto como que no es muy práctico para ustedes en este momento. Lo que más me interesa ahorita es ver si nuestro paciente tiene espirometría, si tiene un patrón obstructivo y cómo está su FEB1. Si está arriba del 80 es un GOLD 1, si en 50, 79 un GOLD 2, si está entre 30 y 49% es un GOLD 3 y si está menos de 30 es un GOLD 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí, doctores? ¿No? No, doctora. No, doctora. Muy bien, muy bien. También hay fenotipos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El fenotipo agudizador, lo vimos en la diapositiva anterior, es aquel que tiene más de 2 agudizaciones al año. Es decir, entra al hospital más de 2 veces en un año. Este es el fenotipo agudizador. Y este agudizador es todo aquel que entra más de 2 veces al año. 2 o más veces al año al hospital. Y este puede ser con enfisema o puede ser con bronquitis crónica. ¿Sí? ¿Estamos, doctores? El Sí, agudizador es aquel que tiene más de 2 agudizaciones al año y que puede ser enfisematoso, fenotipo agudizador con enfisema, o fenotipo agudizador con bronquitis crónica. Aquel paciente no agudizador es aquel que tiene menos de 2 agudizaciones o de 0 a 1, decían en la otra, ¿verdad? Al año. O sea, este no se va al hospital. Tal vez agudiza una vez, pero no más de eso. Y entonces puede ser fenotipo no agudizador enfisematoso o con bronquitis crónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense que hay 4, ¿verdad? Agudizador enfisema, agudizador bronquitis crónico. No agudizador enfisema, no agudizador bronquitis crónica. Pero recientemente hay un grupo de personas que creen que hay otro fenotipo. Aparte del agudizador y no agudizador, ellos dicen que hay un fenotipo mixto. Y este fenotipo mixto es aquel que tiene síntomas asmáticos y de EPOC, más o menos agudizaciones. Y lo recomiendan que para entenderlo, entendamos los criterios mayores y menores. Fíjense que esta diapositiva es un poquito viejita, pero nos sirve para entender. Es la mejor que encontré, aunque yo revisé literatura 2021-2022, pero encontré esta que nos ayuda a entender. Entonces, este fenotipo mixto asma-EPOC tiene criterios mayores y menores. Tiene una prueba de broncodilatador positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted le hace una espirometría al paciente, le da broncodilatador y ese paciente mejoró. Al mejorar ese paciente tiene una prueba positiva.
incrementó su F1 un 15% o 400 ml. Tiene eosinófilos en esputo y tiene historia de asma. Fíjense pues los mayores. Prueba de broncodilatador positiva, eosinófilos en esputo e historia de asma. Entonces, si tiene esto, tiene algo de asma, pero también tiene algo de EPOC, porque tenemos que es fumador importante, porque la placa de tórax nos dice que es fumador importante, porque está obstruido, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero también hay criterios menores. Y dentro de los criterios menores está la IgE total, está elevada, historia de alergias o de atopía, prueba de broncodilatador positiva en 2 ocasiones, con incremento del 12% o 200 ml. Fíjense que aquí es mucho más, ay, perdón. Miren, aquí es mucho más alto, porque aquí el incremento es 15% o 400 ml, pero en los menores puede incrementar 12% o 200 ml. Ya van a entender un poquito más esto cuando hablamos de espirometría. Ya cuando tengamos la clasecita, entonces vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, algunos creen que son 5 fenotipos y otros creen que no, que son solamente 4, que son estos 2 y estos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Después de que usted le haga una buena historia clínica, un buen examen físico a su paciente, le haga una placa de tórax, le haga una espirometría, usted posiblemente ya tiene el diagnóstico, que es un EPOC, que pudiera ser enfisematoso o pudiera ser bronquítico crónico. Entonces lo tenemos que estratificar, si es de bajo riesgo o si es de alto riesgo. Entonces, si es un paciente que no se ha exacerbado, que no se exacerba, que está estable, le vamos a dar un medicamento que se llama LAMA. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa LAMA? ¿Que nos pueda ayudar? Doctora, si no estoy mal, antagonista muscarínico, el de largo tiempo, si no estoy mal. De larga acción, ¿verdad? Exacto. Antimuscarínicos de larga acción. Entonces usted le va a dar un antimuscarínico de larga acción. Por ejemplo, el tiotropio. Acuérdense que el bromuro de ipatropio, el salbutamol, lo usan ustedes en emergencia para las agudizaciones asmáticas y para las agudizaciones de EPOC. Pero el salbutamol y el bromuro de ipatropio son medicamentos de corta acción. Su acción no va más de 6 horas. Sin embargo, aquí están recomendando un antimuscarínico de larga acción. Y esto es el tiotropio. Como ejemplo, el tiotropio, que es un antimuscarínico de larga acción, es un broncodilatador de larga acción. Muy bien. ¿Alguien nos puede decir qué quiere decir LABA? Broncodilatadores de acción prolongada, doctora. Muy bien. Más o menos, sí, doctora, más o menos. Este es un beta agonista de larga acción, por sus siglas en inglés. Beta agonista de larga acción. ¿Ok? Y un LAMA, que es un antimuscarínico de larga acción. Entonces, usted puede darle, si su paciente tiene bajo riesgo, o un LAMA, o pudiera usar la combinación, que hay muchas combinaciones, LABA-LAMA. ¿De acuerdo? Ok. Si su paciente es de alto riesgo, puede ser no agudizador
Puede ser agudizador con enfisema, puede ser agudizador con bronquitis crónica, o puede ser fenotipo mixto, que se llama ACOS, en algún lado, en algunas literaturas es ACOS, con S al final, y como ven aquí dice ACO, ¿verdad? Ok, un fenotipo mixto. Ok. A estos les podemos dar LABA-LAMA, que es un beta agonista de larga acción y un antimuscarínico de larga acción. Todos estos tienen una vida media de 12 horas, algunos de 24 horas, principalmente los beta agonistas de larga acción. ¿De acuerdo? Bien. Si su paciente, digamos, no mejora y requiere algún otro tratamiento, ahorita lo vamos a ver, pero si usted tiene un fenotipo mixto, pues usted debe de darle un beta agonista de larga acción más un corticosteroide. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el fenotipo mixto tiene un componente asmático. ¿Se recuerdan? Tiene eosinófilos altos, tiene IgE alta. ¿Se recuerdan? Entonces, para asma lo ideal es esteroides. Entonces, ustedes, como este es mixto y tiene características de POC, pero también tiene características de asma, entonces usa un beta agonista de larga acción con corticosteroides. También puede darle, bueno, si no mejora el paciente, pues hay otra alternativa y ahorita lo vamos a ver. Si nuestro paciente no mejora solo con estos, podríamos agregarle teofilina, podríamos agregarle corticosteroides inhalados, podríamos agregar un mucolítico, podríamos agregarle un macrólido y podríamos agregarle teofilina. ¿Sí? Al aguzador con enfisema. Ahora, el aguzador con bronquitis crónica, si no mejora con estos dos, usted tiene la opción de agregarle un tercer medicamento como corticosteroides inhalados, roflumilast, que es un broncodilatador vía oral, un poquito cariñoso, pero no mucho, mucolíticos, macrólidos y teofilina. ¿De acuerdo? Si usted tiene este mixto, pero no mejora LABA, corticosteroides inhalados, entonces dele un LABA más corticosteroides inhalados más un LAMA. O sea, hay muchas opciones, es decir, algunos van a necesitar una doble terapia, pero algunos otros van a necesitar una triple terapia, como vemos aquí. Y si ustedes le agregan algunos de estos, pues puede tener triple terapia. ¿De acuerdo? Estos son medicamentos que deben de explicarse cómo se usan. Debemos de explicarle al paciente cómo se usa cada uno de los dispositivos, porque pudiera ser que ellos no puedan utilizarlo y que uno crea que necesitan más medicina o agregarle algo más, y la verdad es que lo que están haciendo es que no están usando bien el dispositivo. Entonces siempre hay que revisar. Muy bien. Quisiera saber si hay alguna pregunta en este momento. Yo, doctora, tengo una pregunta. Solo saber si en alguno de los fenotipos está indicado el uso de antibiótico. Fíjese que sí, mire, aquí por ejemplo le están dando un macrólido, pero esto es parte porque el macrólido, por ejemplo, como la citromicina, aparte de ser un antibiótico, doctora, se utiliza y le han descubierto una acción para mejorar la inmunidad. Es como un estimulante de la inmunidad, digamos, ¿verdad? Aparte de ser un antibiótico, le mejora la inmunidad al paciente. ¿Sí? Ahora, en este sentido, en estos va a depender
digamos, si el paciente está estable, no tiene signos de infección, es suficiente con lava-lama, es suficiente. Pero si su paciente está exacerbado, el paciente tiene signos clínicos de una infección, por ejemplo, tiene fiebre, el esputo era blanco pero se le volvió amarillo verde, usted le hace una hematología y tiene 13,000 blancos con 90 segmentados, obviamente este paciente está infectado. Y si el paciente está infectado, debe de dar antibiótico. Si el paciente está estable, no necesita antibiótico. No sé si le contesto la pregunta, doctora. Sí, gracias, doctora. Ok, solamente usted va a dar antibiótico en el paciente que está infectado. El paciente que no está infectado, usted no da antibiótico. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, doctores? Sí, doctora. Ujú. Y Dígame, doc. los de acción corta, ¿por qué no se usa? Ah, bueno, la adopción corta no está muy recomendada y le voy a explicar por qué razón. Fíjese que los de acción corta, por ejemplo, como el Ventolin, o sea, el salbutamol, como el bromuro de hipatropio, tienen una vida media muy corta, 6 horas. Y se ha visto que si usted, por ejemplo, tiene un paciente exacerbado y tiene que estarle o no exacerbado, digamos que se vaya a su casa, que esté estable, y que por la vida media corta de 6 horas tiene que ponerle 1 o 2 inhalaciones de salbutamol cada 6 horas, tiene el riesgo de que le dé taquicardia, que le dé alguna arritmia y que su paciente se muera. En una época cuando salió el salbutamol, los asmáticos empezaron a usar Ventolin o salbutamol, ¿verdad? Y como cuando se exacerban, ya no dura 6 horas, sino 4, 5, 3, 2, y entonces cada hora se quieren poner una inhalación. Entonces eso se vio directamente en relación con taquicardia y arritmias mortales. Y hay mucha gente que se murió por arritmias. Entonces se han hecho estudios y se ha visto que los medicamentos que se le usan cada 12 horas son mucho más seguros que los medicamentos que se tienen que usar cada 6 horas. ¿De acuerdo? No sé si me Sí, explico, doctor. Muy bien. Y la otra cosa que tal vez le puedo decir yo es que si usted tiene que usar un inhalador de salbutamol y va a usar los 2 inhalaciones cada 6 horas, en ese día está usando 12 inhalaciones, o sea, le va a tardar poquísimo, ¿verdad? Poquísimo tiempo. Entonces, mejor de larga acción porque, y además el paciente no está cada 6 horas viendo dónde está su inhalador o su dispositivo para ponérselo. Entonces le da cada 12 y tranquilidad. 6 de la mañana, 6 de la tarde, suficiente, no más, por ejemplo. Y los que son de 24 horas, pues una vez al día, ¿verdad? Porque tenemos de 24 horas. Por ejemplo, el tiotropio, le puedo decir yo que es de 24 horas. Los lava de 12 horas, pues podría ser el salmeterol, por ejemplo, ¿verdad? Que es de cada 12 horas. No el salbutamol, sino salmeterol. ¿De acuerdo? ¿Inquietudes, dudas, doctores? Sí, doctora, una pregunta. Sí, dígame. En el libro no recomiendan tanto el uso de glucocorticoides orales en el tratamiento de la EPOC, No, pero dice son que el inhalados. tratamiento de...
El uso de glucocorticoides sistémicos sí reduce la duración de la estancia y recuperación hospitalaria. Entonces, doctora, ¿usted qué recomendaría? ¿Sí usarlos o no usarlos? Sí, mire, si el paciente está exacerbado, doctor, usted puede entrar e incluso ponérselos intravenosos. Y si usted no tiene intravenosos, pues póngaselos orales, porque está exacerbado y ese paciente necesitó hospitalización. Ahí están indicados intravenosos o vía oral. Pero un paciente que salió de la exacerbación, que está en su casa, debe de usar corticosteroides inhalados. No sé si lo miramos aquí. Corticosteroides inhalados es la recomendación, doctor. Miramos. ¿Lo mira? Sí, doctora. Ok. Entonces, esto CI dice corticoides inhalados. Aquí dice corticoides inhalados, aquí dice corticoides inhalados. Con lo que le quiero decir de que si su paciente está estable, use corticoides inhalados. Si su paciente está hospitalizado, puede usar IV o puede usar PO no más de 10 días. Porque si usted los usa vía oral o intravenoso más de 10 días, va a estar en riesgo su paciente de hipertensión, de obesidad, de hiperglicemia, de osteoporosis, de formarle una úlcera gástrica, de un sangrado gástrico y de causarle un Cushing, un síndrome de Cushing. Por eso es que tenemos que saber manejar los corticosteroides. ¿Y en quiénes se usan los corticosteroides vía oral o intravenosas? En los pacientes hospitalizados. Y tiene usted toda la razón, acorta la estancia hospitalaria, pero ese es un paciente que está exacerbado, que está muy grave y que usted le va a dar esteroides orales o intravenosos menos de 10 días. Pero se va a su casa y usted considera que necesita corticosteroides inhalados, pues muy bien, déselos, pero inhalados. ¿De acuerdo? Si que necesite corticosteroides, pues que se vaya a la casa con inhalados, porque le va a tener menos efectos secundarios. Si usted se los da vía oral, como le digo, va a estar obeso, va a estar hiperglicémico, va a tener osteoporosis, va a tener síndrome de Cushing, porque son muy delicados los esteroides. Muchos efectos secundarios si no los tomamos. Pero si son inhalados, acuérdese que eso va directamente a la vía respiratoria y se absorbe una mínima cantidad, casi nada se absorbe a nivel estomacal. ¿De Muchas gracias, acuerdo? doctora. Para servirle, doctor. No sé si le expliqué bien, porque si no, le puedo volver a explicar. Sí, quedó claro, doctora, gracias. Muy bien. Doctores, todavía tenemos tiempito para una última preguntita, digo yo, si alguien quisiera hacerla. Y si no, nos seguimos viendo próximamente. Creo que la otra semana tenemos clasecita. Y qué gusto me dio saludarlos y esperamos vernos pronto a través de la clase. ¿De acuerdo?